Bienvenido, bienvenida a esta segunda clase de donde vamos a hablar del síndrome del impostor y cómo identificar tus virus mentales y salir de las rutinas de autosabotaje. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te has preguntado por qué nos pasan las mismas cosas una y otra vez? ¿Por qué cometemos los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es porque tenemos rutinas que literalmente viven en nuestra mente en automático. Son pequeñas rutinas que nos gobiernan, pero que nosotros no sabemos que tenemos, no somos conscientes de que están ahí. Para poder entender este proceso, tenemos que entender que de lo que sabemos, podemos dividir lo que sabemos en cuatro cuadrantes. Los dos primeros, que son los que están abajo, son las cosas que yo sé que yo sé, y yo no sé, y yo sé, que son aquellos de los que estamos conscientes. Pero los dos segundos son las cosas que yo no sé, y yo no sé que yo no sé, y las cosas que yo ya sé, y yo no sé que yo ya sé, que son inconscientes. Entonces empecemos con el primero. Hay cosas que yo sé y yo sé que yo sé, como por ejemplo las tablas de multiplicar. Sé que existen las tablas de multiplicar y yo sé que yo me sé las tablas de multiplicar. Soy consciente, me doy cuenta. Y tú dirás, bueno, Víctor, ok, entiendo. Pero luego viene el segundo cuadrante y es, hay cosas que yo no sé y yo sé que yo no sé. Como por ejemplo el idioma alemán. Yo podría darme cuenta en una conversación de que existe el idioma alemán y darme cuenta de que yo no sé hablar alemán. Y tú dirías, bueno, Víctor, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. El darme cuenta que no sé algo me permite hacerme preguntas poderosas. Por ejemplo, ¿necesito saber alemán? ¿Quiero saber alemán? Y si la respuesta fuera sí, ¿cómo hago para aprender alemán? Te das cuenta del universo que se abre de preguntas solo por darme cuenta de lo que no sé. Pero el asunto se complica en el tercer cuadrante y es que hay cosas que yo no sé y yo no sé que yo no sé, pero están ahí y me están gobernando. Es como cuando vas por la autopista y te vas a cambiar de carril y de repente un carro te pita y tú dices, Dios mío, casi me da, ¿de dónde apareció ese carro? Como si ese carro acabara de aparecer. Pero ese carro no acabó de aparecer. De hecho, siempre estuvo ahí. Lo único es que estaba en un cierto ángulo donde tu espejo no lo detecta. Se conoce como el punto ciego del espejo. Y en quien tú eres y en quien yo soy. Hay puntos ciegos que los demás pueden ver de nosotros, pero que nosotros no vemos de nosotros. O sea que son cosas que están ahí, que están gobernándonos, que producen respuestas, que hacen que repitamos patrones, pero que nosotros no sabemos que las tenemos. Así que voy a dejar este último cuadrante para el final y voy a entrar en el concepto de que en este cuadrante de las cosas que yo no sé y yo no sé que yo no sé, aparece lo que llamamos virus mentales. Y para nosotros un virus mental es cualquier rutina de pensamiento que te haga ver la vida como una combinación de estas cuatro palabras. Difícil, escaso, sufrido y luchado. Difícil, escaso, sufrido y luchado. Y estas combinaciones de palabras van a tocar la manera como te relacionas con el amor. Por ejemplo, hay gente que no concibe amor sin golpes, hay gente que no concibe amor sin celos, hay gente que no concibe amor sin drama, hay gente que no concibe amor sin toxicidad. Y luego te preguntas por qué. Mira lo que te muestra el cine, mira lo que te muestra la televisión. Dos personas se gustan, se atraen y cuando ya van a estar juntas, todo se interpone. Y después de 5 temporadas y 40 capítulos están juntos. Pero ha sido una lucha, ha sido muy sufrido, ha sido difícil y no es fácil encontrar quien te ame. Difícil, escaso, sufrido y luchado. Ahora miremos cómo nos relacionamos con el trabajo. La gente que te ama te dice cuide el trabajo, porque trabajo no hay. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Es tan malo trabajar que nos pagan. Entonces vamos creciendo con la idea de que trabajar es difícil, escaso, sufrido y luchado. Y las personas dicen cosas como no, estamos en cierre y un cierre es terrible. Estamos en auditoría y una auditoría es terrible. Es que tuve mucho trabajo hoy, terrible. Entonces te das cuenta de cómo va haciendo carrera esto de difícil, escaso, sufrido y luchado. Alguna vez estaba yo un domingo poniéndome corbata, tenía una conferencia. Mi hija pequeña me vio y me dijo, papá, tienes una conferencia hoy, pobrecito. Entonces la llamé y le dije, hija, ven acá. ¿Qué sientes tú cuando vamos al parque de diversiones? Y me dijo, ay papá, es perfecto, quisiera que nunca se acabara el día, la paso tan bien. Y yo le dije, eso siento yo cuando dicto una conferencia. Tú me ves llegar cansado porque estuve hablando mucho, pero yo no estoy sufriendo, realmente yo me estoy divirtiendo. Conozco personas, hago nuevos amigos, hago lo que amo hacer, que es enseñar, y en general me divierto un montón. No confundas que yo me canse con que yo esté sufriendo. Y ella me miraba con sus ojitos brillantes. ¿Y por qué le estaba diciendo eso? Porque algún día mi hija va a trabajar.
Y seguramente va a ser toda su vida. Y lo último que quiero que pienses es que está sufriendo. El sufrimiento vive en nuestras conversaciones. Ahora veamos el mismo concepto en temas, por ejemplo, de dinero. A nosotros nos dicen mientras crecemos que plata no hay, que la plata corrompe. Aquí en Colombia hay un dicho que dice esa persona está podrida en plata, que significa que tiene mucho dinero. Pero bueno, de eso voy a hablar muchísimo en la siguiente clase, que es cuando hablemos de tu relación con el dinero, de tu mentalidad acerca del dinero. Pero fíjate que te dicen nuevamente que el dinero no hay, que el dinero está escaso, que hay que sufrir mucho para conseguirlo y realmente todo esto hace que crezcamos con una mentalidad de escasez. Entonces, si te das cuenta, un virus mental es cualquier rutina de pensamiento donde te encuentres pensando que algo es difícil, escaso, sufrido y luchado. Muchos de estos virus mentales vienen de nuestra infancia, son como herencias generacionales. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Cuando decimos los Sánchez somos negados para la matemática o los Sánchez no servimos para las ventas. Así que en la medida que vamos creciendo, vamos tomando nuestros virus mentales, generalmente de las personas que importan de la gente a nuestro alrededor. En la infancia recibimos muchos virus mentales que tienen nuestros padres y que entran en nuestra vida sin que tengamos la edad o el criterio para haber definido si queríamos creer o no en esa creencia. Es una especie de creencia limitante que se instala a temprana edad y que puede estar contigo por el resto de tu vida. De hecho, no ayuda mucho, pero también en tu juventud, los profesores que tuviste, los jefes que tuviste, los compañeros que tuviste, pero una gran parte de los virus mentales los recibimos también en casa. ¿Y quiero con esto juzgar a mis padres? No, pues a ellos nadie les dio esta información que te estoy dando yo a ti, pero tú sí la estás recibiendo y entonces tú ya puedes empezar a darte cuenta que tú puedes escoger tus creencias y puedes escoger abandonar creencias que te limitan y apropiarte de creencias que empoderan a otros y que te pueden empoderar a ti. En la medida en que vamos creciendo, a los niños nos dicen o les dicen cosas como niño malo, así nadie te va a querer y no nos damos cuenta que estamos creando en ellos la necesidad de aceptación, la necesidad de aprobación, que por cierto es un virus mental. Y así es como empieza a crecer este síndrome del impostor, que básicamente viene de la idea de que no soy suficiente y que no soy capaz, que he tenido suerte. No soy suficiente, no soy apropiado, no soy capaz, he tenido suerte. No soy suficiente, no soy apropiado, no he sido capaz, he tenido suerte. Y aquí quiero entonces entrar en la siguiente parte y es el último cuadrante y es, hay cosas que yo sé, solo que yo no sé, que yo ya sé. Y ese es el cuadrante de tu potencial. Pero para poder tú desbloquear tu potencial, tienes que darte cuenta primero. Y muchas veces estamos en una sociedad donde si alguien es demasiado seguro de sí mismo, al contrario lo que genera es rechazo. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo vivo en Bogotá, Colombia, y en Colombia muchas personas saludan casi como un lamento. Tú dices, hola, ¿cómo te ha ido? Ahí vamos, nadando y empujando, como cuando usted era pobre, jodido, pero usted qué culpa, en la lucha, en la inmunda, con la cruz a cuestas. Bueno, hay un montón de cosas. Casi que se ha vuelto normal que saludemos como lamentándonos. Entonces, si alguien está como demasiado feliz, hola, ¿cómo te ha ido? Súper, me está yendo súper, este es mi año, como que levanta sospechas, como que van a pensar, wow, pero este que se metió en Amway o en Herbalife o en una religión o qué le pasó, le lavaron el cerebro. Pero la verdad es que debieran lavarnos el cerebro porque está lleno de virus mentales, lleno de creencias limitantes que nos dicen cosas como no soy suficiente, no soy capaz, no soy apropiado, me falta mucho. No soy suficiente, no soy capaz, no soy apropiado, me falta mucho. Y para eso tienes que empezar a conectarte con tu grandeza. Pero aquí quiero que me entiendas algo. Mira, nosotros somos, haz de cuenta cuando hablamos de celulares 4G y 5G, haz de cuenta que nosotros de fábrica podríamos ser 1000G. Pero vamos por la vida navegando a menos de 1G. ¿Por qué? Porque nos entregan el cerebro, que es un computador increíble, capaz de cosas increíbles. El cerebro humano ha alargado la vida humana, ha inventado internet, ha inventado la aviación, ha curado enfermedades, o sea, ha hecho cosas increíbles, pero que también nos lo entregan sin un manual de funciones. Así que aprendemos a manejarlo por ensayo y error y muchas veces a ese cerebro, a ese computador mental, pues entran virus y estos virus mentales que muchas veces son heredados de otras personas empiezan a hacer efecto en nuestros resultados en la vida. Cuando a un computador en el mundo real entra un virus, se pone lento, se bloquea, se borra información, se pierden datos y no funciona bien. Imagínate lo que le pasa a tu vida cuando entra un virus mental en el computador con el que manejas tu vida. Pues a veces sientes que tu vida va lenta, que tus proyectos se bloquean, que te quieres reiniciar.
porque realmente las cosas se te pierden oportunidades y como que las cosas no van muy bien. Entonces fíjate que un niño de fábrica se siente gracioso, poderoso, o sea, confiado, gracioso, poderoso, hermoso. Un niño, una niña. Pero cuando llega a la adolescencia se tapa la cara en las fotos, dice que su voz es horrible y ya está lleno de complejos. Porque el entrenamiento social te entrena para eso. No eres suficiente, no eres apropiado, te falta mucho, no estás completo. Entonces desarrollamos una imagen para los demás y no nos damos cuenta que esa imagen que nosotros creemos que es lo que nos hace grandes puede ser nuestra verdadera pequeñez. Siempre hago la metáfora del iceberg. Yo nunca he visto un iceberg, pero supongamos que esto es un iceberg, ¿ok? Y entonces lo que tú ves por fuera del agua, que vamos a pintarlo aquí en azul, que es imponente, es pequeño comparado con lo que está por debajo del agua. Entonces, esto que es la imagen que proyectas a los demás, realmente, que tú crees que es tu grandeza, realmente es tu pequeñez. Tu pequeñez. Y esa imagen está gobernada por tu ego. Y ese ego se establece, ese ego está basado en la idea de evitar como sea el fracaso. O sea, tu ego trabaja 24 horas al día para dos cosas que son quedar bien y evitar quedar mal. Porque tu ego le tiene pavor al fracaso. Pero al protegerte del fracaso, te está sacando del partido de tu vida. Entonces aparece una compañera indeseable a la que vamos a llamar la vocecita. Y esta vocecita es como un parloteo existencial que está lleno de miedo y duda. Te recuerda todo lo que te ha salido mal en el pasado y te advierte de todo lo que te podría salir mal en el futuro. Entonces este parloteo existencial está lleno de miedo y duda. Eso fue lo que descubrió Tim Gallwey cuando estaba enseñando a sus alumnos. Él se puso a pensar y dijo, si tomáramos los mejores 10 jugadores del mundo de tenis, ya la diferencia no está en su técnica, en su marca de raqueta, en sus tenis, ni siquiera en su edad o en su preparación física. La diferencia está en su mentalidad. Es la mentalidad la que hace que los mismos sean consistentes en llegar a las mejores posiciones partido tras partido, jornada tras jornada, año tras año, mientras que otros que de pronto están más jóvenes o tienen mejores condiciones físicas, es su mentalidad la que los traiciona. Y empezó a hablar como de un jugador 1 y un jugador 2. Uno era el saboteador y otro era el observador. Y este saboteador, al que estamos llamando aquí en esta presentación de hoy la vocecita, es ese parloteo existencial que te habla constantemente en términos de miedo y duda. Y que hace validaciones infinitas, como lo hago o no lo hago, lo intento o no lo intento, me arriesgo o no me arriesgo, es correcto o incorrecto, es bueno o malo, es apropiado o inapropiado, es justo o injusto. Y entonces estás todo el tiempo rumiando las cosas que te salieron bien y las cosas que te salieron mal, y entonces muchas veces las cosas que te salieron mal se adueñan de tu futuro en forma de miedos para el futuro. Entonces por eso te digo que tu imagen, precisamente por estar tu imagen tratando siempre de quedar bien y evitar quedar mal, evitar el fracaso, te está llenando de pequeñez, porque esa vocecita te saca, esta vocecita te vuelve un analista, no un jugador de tu vida. Te vuelve, esto me quedó muy feo, así que escribámoslo mejor, te vuelve un analista. Y hay personas que analizan demasiado, pero no actúan. Así que dejas de ser un jugador en tu vida y te conviertes en alguien que overthinking, que piensa demasiado. Pero luego viene aquí debajo del agua, en la metáfora del iceberg, la verdadera grandeza del iceberg está bajo el agua, donde no se ve. Y ahí es donde vive tu grandeza, en lo que no se ve, por lo menos no físicamente. Y a eso le vamos a llamar el ser, que tiene muchos nombres, ¿verdad? Le llaman el inconsciente, el subconsciente, etcétera, etcétera, pero para efectos de coaching le vamos a llamar el ser. Y es algo que te invita, que te llama. O sea, ¿cómo puedes reconocer el ser? Que a diferencia de la vocecita que todo el tiempo te habla en términos de miedo y duda, el ser te llama poderosamente a la acción.
De esto hablaremos mucho en la mentalidad del dinero, pero tu ser te llama poderosamente a la acción. Y mientras que en la vocecita es a donde viven esos virus mentales que te hacen ver la vida como difícil, escaso, sufrido y luchado, y el síndrome del impostor que te dice no soy suficiente, me falta mucho, he tenido suerte, no soy capaz, aquí en cambio tu ser te propone grandes soluciones, enormes soluciones, con una increíble economía de esfuerzo. Y mientras que tu vocecita te hace sentir como un impostor, tu ser te llama poderosamente a la acción porque en el fondo sabe que eres suficiente. Así que tú vas a tener estos dos diálogos permanentemente. Lo que es importante es que aprendas a no permitir que el diálogo paralizante de la vocecita te domine y también que aprendas a escuchar a los llamados del ser. Oye, coach, ¿y cómo puedo saber cuándo es mi vocecita y cuándo es mi ser? Sencillo. Por esta diferencia, porque mientras que la vocecita te habla en términos de miedo y duda, la otra te llama poderosamente a la acción. Así que aquí viene un consejo, siempre que tengas un llamado a la acción, ¿cuántas veces tuviste una idea que a lo mejor no tenía ni pies ni cabeza, que creías que era una locura y a posteriori resultó siendo lo correcto para ti? Generalmente esos son los llamados del ser y te das cuenta que es el camino correcto porque te está llamando poderosamente a la acción. Bueno, ahora que ya sabes qué es un virus mental, cómo te gobierna, cómo funciona a nivel inconsciente, ya sabes que esos virus mentales trabajan allí en tu vocecita diciéndote que no puedes, que no eres suficiente, que no eres capaz, que te falta mucho, que has tenido suerte, que no eres apropiado y todo el tiempo hacen validaciones, lo hago o no lo hago, lo intento o no lo intento, me arriesgo o no me arriesgo y que es un parloteo de miedo y duda que seguramente has escuchado, te preguntarás, bueno, ¿y cómo me salgo de esto? Pues sencillo, observándote. Una de las primeras tareas que yo le pongo a las personas cuando trabajo con ellas en coaching es que lleven un diario y que lleven un diario de qué les está diciendo su vocecita. Y entonces se dan cuenta, ¿por qué tienes que llevar un diario? ¿Por qué puedes observar por qué observar lo que te dice tu vocecita? Porque en el fondo de lo que te dice tu vocecita van a aparecer esos virus mentales, esas creencias limitantes que te están haciendo cometer rutinas de autosabotaje y que están impidiéndote liberar tu potencial. No temas ser extraordinario. Sabes que hay un virus mental del que hablo mucho, que es el virus mental de la humildad. Y es que las personas confunden ser humilde con ser pobre. Entonces le dicen a uno, es gente muy humilde, Víctor, viven en un ranchito de cartón o viven en un ranchito que ellos mismos hicieron. Entonces yo siempre pienso, ok, me queda claro que no tienen dinero, pero no tener dinero, ser pobre no es sinónimo de ser humilde. Yo he conocido gente muy rica y muy humilde y he conocido gente muy pobre y muy humilde. He conocido gente muy pobre y muy soberbia y he conocido gente muy rica y muy soberbia. Humildad no es que te sientas menos, humildad no es que niegues tus dones. Todos nosotros hemos recibido dones. Algunos han recibido el don de sanar, otros el don de escuchar, otros el don de educar, otros el don de emprender, otros el don de administrar. No sé cuál sea tu don, pero independiente de cuál sea, no tienes por qué restarle valor. Si la gente te busca, te cuenta sus cosas, te pide consejo, es porque están encontrando valor cuando hablan contigo. Por eso quieren seguir hablando contigo. No le restes valor a eso, mejor prepárate, fortalece tus habilidades, vuélvete una mejor persona para que puedas ayudar a muchas más personas. Entonces, cuando yo voy a entregarle un familiar, una persona que amo, un cirujano, y yo le pregunto cómo nos va a ir, yo quiero que él me diga bien, todo nos va a salir bien, tenga fe. Y no que me diga, depende, hay días buenos, hay días malos, sin saber hoy qué nos toca. O si Dios quiere, no, yo quiero, Dios quiere, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, cualquiera que sea tu idea de Él. Pero realmente lo que necesito es una persona que crea en lo que está a punto de hacer. Entonces, humildad no es que te sientas menos, humildad no es que le robes a tus dones. En cambio, soberbia es cuando te sientes más que los demás. Y hay muchos tipos de soberbia. La más común es la soberbia económica, la que más vemos. Mucha gente puede reconocerla fácilmente porque son personas que porque tienen dinero se sienten más que los demás. Pero los seres humanos todos somos iguales.
No hay seres humanos de segunda o tercera categoría. Hay unos que ganan más que otros, hay unos más jóvenes que otros, hay unos más altos que otros, hay unos que se ven más lindos que otros, pero al final todos somos iguales. Si se te olvida el desodorante, no importa cuánto ganes, así de iguales somos. Entonces la soberbia aparece cuando tú crees que eres mejor que los demás. Humildad no es que le quites a tus dones, humildad es tomar tus dones, hacerte grande y poderoso, grande y poderosa y poner tus dones al servicio de los demás. Así que si las personas te buscan, te cuentan sus cosas, te piden consejo, lo que tienes es que prepararte y poner esa grandeza que hay en ti al servicio de los demás. A propósito, no solamente la económica es la única soberbia, hay otras que no se ven tanto, o sea, que no se critican tanto, pero que también son soberbia. Por ejemplo, la soberbia intelectual. Personas que porque han estudiado una carrera se sienten con derecho a restregarle a los demás que ellos han estudiado mucho. Yo he estudiado toda la vida, pero déjame decirte algo. La universidad te da conocimiento, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría viene de vivir la vida. Y yo conozco sabios que no saben leer, personas que de pronto no fueron a una universidad, pero que cuando hablan expresan sabiduría, aunque de pronto no se expresen con grandes y sofisticadas palabras, lo que dicen es totalmente cierto y hay sabiduría ahí. Entonces no se te olvide. La universidad te dará conocimiento, pero la vida te dará sabiduría. Sin embargo, hay personas que se sienten de mejor categoría porque han estudiado más que otros. Y eso también es soberbia. Hay soberbia espiritual. Personas que porque tienen una creencia religiosa o pertenecen a un grupo religioso, se sienten seres humanos de mejor categoría que los demás. Se sienten con el permiso de juzgar a los demás. Y ahí también hay soberbia. Entonces recuerda, la soberbia aparece cuando te crees más que los demás y el falso sentido de la humildad es cuando te da pena reconocer tu grandeza. Eso es lo que hace el síndrome del impostor. Recuerda que la vocecita, además de hacerte dudar y tener miedo, te dice que no eres suficiente, que te falta mucho, que no eres capaz, que no eres apropiado. Y por eso quiero cerrar la clase de hoy diciéndote que te aprendas este mantra. Y este mantra en tu género, yo lo voy a decir en mi género, pero este mantra es la forma como vas a combatir tu vocecita y la forma como vas a reentrenar tu mente acerca de lo que vales. Espera, antes de contarte el mantra, quiero darte la palabra clave de esta lección que es potencial. Estamos hablando de cómo liberar tu potencial. La palabra clave es potencial. Sigamos. Y es yo soy entero, perfecto, completo y no me falta nada. Y puedo ser mejor si yo quiero. No si los demás quieren. Voy a repetirlo. Cada vez que tu mente te quiera decir que no eres suficiente, que no vas a ser capaz, que todo te va a salir mal, quiero que te repitas este mantra. Yo soy entero, perfecto, completo y no me falta nada. Y puedo ser mejor si yo quiero, no si los demás quieren. Claro que puedo mejorar, siempre puedo mejorar, pero porque yo quiero mejorar, no porque los demás me están juzgando o criticando. Mejoro para mí, para servir a los demás y no para quedar bien con los demás. Recuerda, tú eres entero o entera, perfecto, perfecta, completo, completa y no te falta nada y puedes ser mejor si tú quieres. Pero entonces, si empiezas a trabajar este mantra, yo soy entero, perfecto, completo y no me falta nada y puedo ser mejor si yo quiero, de repente te darás cuenta que si eso aplica para ti, también aplica para tu pareja. Entonces tu pareja es entera, perfecta, completa y no le falta nada y puede ser mejor si ella quiere, no si tú quieres. Luego tu trabajo, tu misión es inspirar que las personas quieran ser mejores, inspirar que quieran despertar a su grandeza y tus hijos son enteros, perfectos, completos y no les falta nada y pueden ser mejor si ellos quieren. Así que tu trabajo es inspirarlos a que quieran desarrollar su grandeza, manifestar su grandeza y tus equipos de trabajo son enteros, perfectos, completos y no les falta nada y tu trabajo es inspirarlos a que quieran despertar su grandeza y entonces te vuelves un agente de cambio y entenderás que la razón por la que la gente te busca, te cuenta sus cosas, te pide consejo, quieren hablar contigo es porque has recibido un don y eso, tu responsabilidad es prepararte para poder con ese don ayudar a mucha más gente. Bueno, ahora que entendimos estos virus mentales y entendimos el tema de la mentalidad, prepárate porque en la siguiente clase hablaremos de cómo esta mentalidad la mentalidad correcta puede cambiar todos tus resultados en materia de dinero. Hablaremos entonces de cómo cambiar tu relación con el dinero. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Estas clases las hacemos con mucho cariño y lo que queremos es compartir contenido de calidad. Por esta semana tenemos una beca del 50% en nuestros programas de mentoría.
Si te interesa tomar un programa de mentoría con nosotros donde puedas obtener una certificación internacional que te permita avalar una competencia profesional con la apostilla de La Haya y que te permita mostrar esa competencia profesional en más de 150 países, donde podamos tener cada semana una sesión en vivo contigo y te llevemos de la mano desde donde estás hasta donde quieres estar y te enseñemos toda la metodología que usamos. Si te interesa todo esto y tienes dudas, agendemos una llamada sin compromiso, sin presión. Solo queremos conocerte, contestar tus inquietudes. Y si después de habernos conocido y contestado tus inquietudes, ves que hay match, ves que te podemos ayudar, contarte acerca de la beca y contarte acerca de las facilidades de financiación. Así que ve ya mismo aquí debajo de este video, agenda tu llamada y nos vemos muy pronto en esa llamada. Chao, chao. Que estés bien.